Y el valor o el tema que vamos a tocar hoy es acerca de cómo vivir nosotros una vida llena del Espíritu Santo. ¿Cómo debería ser nuestra vida llena del Espíritu Santo? Y vamos a ver como ejemplo al apóstol Pedro. Vamos a tocar algunos pasajes que hablan del apóstol Pedro, de cómo su vida fue transformada por el Espíritu Santo. Y voy a leer Hechos capítulo número 4, versículo del 8 al 10. Dice la escritura: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, dirigentes del pueblo y ancianos líderes de Israel: nos están juzgando hoy por sanar a un paralítico. ¿Quieren saber quién lo sanó? Pues sepan ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre fue sanado por el poder de Jesucristo de Nazaret. Ustedes mataron a Jesús en la cruz, pero Dios lo levantó de la muerte. Este hombre estaba paralítico y ahora está completamente sano gracias a Jesús. Amén. Ahora, en esta historia que está concluyendo aquí con estas palabras del apóstol Pedro, pues inicia porque él y Juan dice que iban a la hora tercera, la hora de la oración. Se dirigían al templo a orar, y cuando están entrando por una de las puertas hay un paralítico que dice que siempre se ponía en ese lugar y siempre esperaba que la gente le ayudara con algo, con una limosna, con algo de dinero para que él pudiera pues sostenerse. Cuando iba pasando el apóstol Pedro y el apóstol Juan, gracias hermana, Dios la bendiga. Cuando iba pasando el apóstol Pedro y el apóstol Juan, ellos dice: no tenemos oro que te podamos dar, no tenemos plata, no tenemos dinero para poderte dar en este momento, pero te vamos a dar lo que nosotros tenemos. Y entonces lo que ellos tenían, lo vemos en Hechos capítulo número 2, era la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, era la unción del Espíritu Santo. Y entonces le dice: lo que tenemos te vamos a entregar. Y entonces ellos le dicen: en el nombre de Jesús, levántate y camina y anda. Y entonces dice que él agarra su cama y entra saltando, glorificando a Dios. Estaba danzando y alabando y glorificando a Dios, y esa es la manera como él entra al templo. Ahora, lo que quiero que notemos es a Pedro ahora, en este momento, un Pedro que está siendo confrontado en el templo porque sanó a un hombre. La gente no estaba impresionada, más bien los dirigentes de la religión judía no estaban impresionados por la sanidad del hombre, sino estaban indignados por la forma como fue sanado. Mire qué tremendo esto, ¿verdad? Estaban indignados por la forma que fue sanado. Y entonces Pedro se para ahora y empieza a decirles y empieza a hablarles de Jesús. Ahora, notemos la diferencia de este Pedro, que en Hechos capítulo 2 ha recibido la unción del Espíritu Santo, contra el Pedro que nos habla en los evangelios, ¿sí? El evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos presentan a un Pedro que, aunque sí era impetuoso y tenía carácter, un temperamento, no carácter, tenía un temperamento fuerte, digamos impulsivo y tal vez poco controlado por el Espíritu Santo, nos presenta esa característica de Pedro. Sin embargo, cuando le toca enfrentar la situación más difícil de su vida, porque a Jesús lo habían tomado preso y le estaban preguntando si él era uno de sus seguidores, se lo negó, se acobardó, ¿sí? Tuvo temor y empezó a negar a Jesús. Y yo sé que muchas veces hemos hablado de este tema y a veces hemos dicho que nosotros a veces tomamos esa actitud misma que tomó Pedro, ¿verdad? Cuando a veces somos confrontados o desafiados en algunas circunstancias de nuestra vida y nosotros con nuestras acciones o nuestras palabras negamos a Jesús, ¿sí? No pareciera como que Jesús gobernara nuestra vida, ¿verdad? Pareciera como que siempre nuestra carne o nuestra voluntad esté gobernando nuestra vida cuando enfrentamos esos desafíos. Insultamos, maltratamos, etcétera. Hace un momento veníamos escuchando con Nancy a un diputado de acá de Guatemala
Y no lo pudimos terminar de escuchar, porque sinceramente era penoso la manera como hablaba. No hablaba nada, o sea, las palabras que utilizaba, todas eran malas palabras, insultando a las personas. Y yo me puse a pensar, ¿cómo puede llegar a ser representante nuestro a nivel de todo el país? Por la manera de expresarse. Y yo le digo algo, uno de cristiano se ofende y uno dice, uno no siente conexión con esta clase de personas, pero hay otras personas que sí. Pero a veces nosotros como cristianos, en esa forma de hablar, nosotros muchas veces podemos negar la fe de Cristo. Y eso es lo que le pasaba a Pedro. Pedro, en el momento más difícil, en la situación más crítica, negó a Jesús. Y es más, dice que la última vez que lo confrontaron empezó a maldecir, empezó a hablar malas palabras, maldecir. Sí, empezó a decir mal. No, yo no, porque ¿sabe qué le dijeron? Tú hablas igual que ellos. ¿Verdad? Entonces le dijo, no, hermano, le haber dicho, ¿verdad? Que el Señor lo bendiga, pero no, ¿verdad? Pero empezó a maltratar, ¿sí? Empezó a maltratar, empezó a insultar y a maldecir, negando sus raíces. Ahora, vemos una diferencia cuando en Hechos 2 el Espíritu Santo se derrama y ahora Él es confrontado nuevamente en su fe, en sus creencias, en lo que él creía y en lo que él estaba siguiendo. Y ahora vemos a un Pedro que se levanta y empieza a decir acerca de Jesús. Y empieza a decir, ustedes mataron a Jesús. Pero quiero decirle que este hombre, que Dios lo resucitó a los 3 días, y que este hombre que ustedes ven sanos, no son sanos por nosotros, es sano por Jesús. Jesús es el que está haciendo la obra en él. Entonces vemos una transformación. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a vivir, la transformación del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo transforma nuestra vida. Tiene el poder y la capacidad de transformar nuestra vida. Pero hay algo importante aquí. Para que nosotros no solamente seamos transformados por el Espíritu, sino mantengamos ese estatus, mantengamos esa unción del Espíritu. Nosotros tenemos que aprender a permanecer pegados a aquel que es la fuente de nuestra santidad, de nuestra santificación o del poder del Espíritu en nuestra vida. Y yo pregunto, ¿quién es la fuente de nuestro poder, de nuestra vida? Jesús, Dios. Dios es la fuente. Y esto es así. Nosotros somos como un celular que lo estamos usando todos los días, ¿verdad? Estamos usando el celular. Pero llega un momento cuando el celular, ¿qué? Se pone la batería en color rojo, ¿verdad? Los teléfonos tienen una baterita así arriba y se pone color rojo y te está anunciando que necesita recargarse. Así somos nosotros. Entonces tenemos que ir a la corriente, a la fuente de donde podemos alimentar con la energía nuestro teléfono para que vuelva a recargarse. Y así somos nosotros. Nosotros, si nos mantenemos desconectados de Jesús, del Espíritu Santo, de Dios, nos vamos a ir descargando. Y el problema con nosotros es que si nos descargamos de Cristo, nos cargamos en nuestra carne. Oiga esto, si nos descargamos de Cristo, nos cargamos en nuestra carne. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que entonces empezamos a actuar con nuestra carne. Así que nosotros necesitamos estar conectados a Jesús. Es como lo que dice la Escritura en Juan 15:5. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces nos está diciendo que nosotros necesitamos estar pegados, permanecer en él. Y esto es natural. Jesús, me gustaba Jesús porque Jesús utilizaba lo que tenía, los medios que tenía a su alrededor para dar esas ilustraciones para que las personas pudieran captar. Y él les decía, y ellos conocían muy bien la vid, ¿verdad? Ellos sembraban muchas uvas y ellos conocían la vid. Y les decía, ¿qué pasa con la vid? Una rama, un pámpano, una rama separado del tronco, separado de la raíz, separado de la vid, si usted lo deja por ahí, no va a dar fruto.
¿Qué va a pasar con una rama o qué pasa con una rama que se rompe del árbol, de la raíz? ¿Qué pasa con ella? Se seca, ¿sí? Se seca. Y entonces ya no nos va a servir, digamos, para que pueda llevar frutos, sino nos va a servir para otra cosa, para hacer la leña, ¿no? Y la echarla en el fuego, ¿sí? Para hacer chiribiscos y echarla en el fuego y que pueda prender una buena hoguera. Eso es lo que sucede. Cuando nosotros nos separamos de Dios, nos secamos. Ahora, vamos a compartir algunos consejos para poder vivir entonces llenos del Espíritu Santo. Y el primero es: analiza, identifica y aléjate de todo aquello que te puede separar de Dios. Está un poco largo, ¿verdad? Pero es importante que nosotros podamos analizar, pensar. Y en el análisis uno puede identificar, ¿sí? Uno tiene que identificar y tiene que alejarse de aquello que me separa de Dios. Si Dios es la fuente, yo quiero estar pegado a Dios. Y si hay algo que me lo impide, yo quiero decirle algo. ¿Cuántos pueden ver esta manta que está acá a mi izquierda? ¿Usted la puede ver? ¿Sí? Pero detrás de esta manta quiero decirle que hay un tomacorriente. Ahora, ¿qué impide que yo pueda conectar algo en este tomacorriente? La manta. ¿Qué tengo que hacer para conectar? Quitarlo, exactamente. Nosotros identificamos algo que está estorbando, digamos, aquello que nos impide conectarnos a la fuente. Y lo que tenemos que hacer es removerlo, quitarlo, hacerlo a un lado. ¿Para qué? Para que entonces podamos seguir conectados a la fuente. Y hay por lo menos dos realidades. Voy a hablar de dos realidades. Pueden haber más, pero yo voy a hablar de dos realidades que pueden alejarnos de la fuente. La primera de ellas es el materialismo. Vamos a pasar al materialismo. ¿Por qué el materialismo? Porque a veces estamos tan afanados por las cosas materiales que nos olvidamos de darle el primer lugar a Dios. Ahora, eso no significa, porque aquí uno puede caer en diferentes posiciones. Algunos dicen, bueno, no tenemos que ser materialistas, pero entonces mejor no hagamos nada, ¿verdad? Dediquémonos solo a Dios y no hagamos absolutamente nada y que de Dios vengan todas las cosas, ¿sí? El Señor no nos habla de esa manera. Él nos da razones por la cual nosotros tenemos que tener una vida equilibrada. El problema con el materialismo es que no se tiene una vida equilibrada, sino que el corazón está volteado solamente para un lado, y es lo material, el dinero, el obtener cosas, el obtener recursos. Ahora, escucha lo que dice la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso del 8 al 10. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Póngale atención a esta palabra contento, por favor. Estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Póngale atención a esta palabra, amor al dinero. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, dos palabras le dije que pusiera atención. ¿Cuáles fueron? Contento y amor al dinero. ¿Por qué le dije que le pusiera atención a la palabra contento? Quiero que regresemos a ese pasaje, el versículo 8, por favor. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, dice, estemos contentos. No dice acomódate y date por satisfecho, ¿sí? Está diciendo alégrate, ¿sí? Dale gracias a Dios por lo que ahora tienes. Dale gracias a Dios por lo que Él te da. Dale gracias al Señor porque Él te está sosteniendo, porque de Él es la fuente de nuestra provisión. Mire todo esto, Dios es la fuente de nuestra provisión, ¿sí? Él es la fuente de nuestra bendición, Él es la fuente de nuestra salud, Él es la fuente de nuestra paz.
Cuando nosotros empezamos a sustituir la fuente es el problema. Cuando nosotros quitamos el corazón de la fuente y lo colocamos en otro lado. Porque lo segundo que te dije que recordaras era que la Biblia dice que la raíz de todos los males es, no es el dinero, sino es el amor al dinero. O sea, poner tu corazón ahora en el dinero. Te afanas por enriquecerte. Y entonces por enriquecerte, dice, no hermano, ya no tengo tiempo de ir a la iglesia. Tengo que trabajar. Es el mejor día para mí de trabajo. Entonces no tengo tiempo para buscar de Dios. No tengo tiempo para acercarme a Dios. No tengo tiempo para buscar de Él. No tengo tiempo para dedicarle a Él. Pero escucha lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso del 10 al 12. Pero también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto. Escuche, mire esto, porque este es el otro extremo. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno, ¿verdad? Metiéndose, siendo chismosos, metiéndose donde no deben. A los tales mando y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, afanarse por el trabajo no es bueno, pero no trabajar tampoco es bueno, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que Dios lo que busca en nosotros es que vivamos una vida equilibrada. Vivamos una vida equilibrada. Recuérdate que te estoy hablando que tienes que analizar, identificar y quitar todo aquello que te estorba en tu relación con Dios. Y lo que estoy hablando es del materialismo. Estamos hablando que el materialismo nos puede alejar, porque el materialismo lo que hace es que pone nuestro corazón en la riqueza, en querernos enriquecer. ¿Es malo ser rico? No lo es. El problema es dónde tenemos nuestro corazón. El Señor decía, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No dijo al revés, donde está tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. Porque digamos, donde esté tu corazón, ahí vas a mandar toda tu riqueza, todos tus esfuerzos, todo tu conocimiento y vas a hacer algo diferente. No, dice, donde está tu tesoro, entonces ahí vas a dirigir tu corazón. Y si el corazón está en las riquezas, entonces ahí va a estar nuestro corazón. En la riqueza, en querernos enriquecer, y ya no importando y ya no tomando en cuenta a Dios. Pero el otro extremo tampoco. Entonces, hermano, no trabajo, ¿verdad? No. La Biblia no dice que no trabajes. La Biblia es más, el apóstol Pablo decía, si no trabajes, no comas. Dice que trabajando cada uno coma sosegadamente su propio pan. Ahora, lo que pasa es que Dios en Éxodo capítulo 34 verso 21 dice la escritura, trabaja duramente 6 días. ¿Trabaja cómo dice ahí? Trabaja durante, no duramente. Durante 6 días. Pero descansa, ¿qué? El séptimo. Ese día deberás descansar incluso, ¿qué dice ahí? En el mejor tiempo de tu trabajo. En el tiempo de arar y cosechar. En el mejor tiempo. Ahora, ¿por qué Dios manda a que las personas descansen un día? Para recargarse y para dedicárselo a Dios. Mire, esto es algo impresionante porque nosotros tenemos un concepto diferente del descanso, ¿sí? Porque nosotros pensamos que descansar es irnos a tirar, ¿verdad? Una hamaca, una playa y ya no hacer absolutamente nada. Pero quiero decirle que la cultura judía, cuando fue escrito estos pasajes, la intención era que ellos pudieran reunirse como familia, no hacer ningún otro trabajo más que recordar la bondad de Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto y poder leer las escrituras. Oiga esto, poder leer las escrituras. Entonces no era no hacer nada, sino era un día para dedicarle a Dios. El problema es que el hombre comenzó a confundir ese día de reposo.
Y empezó a decir: no tenés que hacer absolutamente nada, está totalmente prohibido. Jesús sanaba en el día de reposo. Jesús hacía obras en el día de reposo, porque el problema no era hacer la obra, el problema era que el corazón se había desviado a no hacer nada, ni siquiera recordarse de Dios. Y esa es la cultura que nosotros heredamos, porque nosotros heredamos una cultura de trabajo, y está bien, gloria a Dios por la cultura de trabajo. Pero heredamos una cultura que no buscaba a Dios, que no hacía un tiempo para buscar a Dios. Para erradicar el materialismo en nuestro corazón, tenemos nosotros que aprender a dedicarle un tiempo a Dios. Entonces yo tengo que identificar, analizo mi vida, analizo mi entorno, analizo lo que está sucediendo, y entonces empiezo a evaluar lo que tengo que corregir y quitar, para estar más cerca de Dios, para poder estar cerca de la fuente y vivir una vida en el Espíritu. Y lo segundo es la religiosidad. La religiosidad nos puede apartar de Dios. ¿Y qué es la religiosidad? Hacer algo por costumbre, pero caer también a veces en y le quiero decir algo, porque a veces tenemos, digamos, cuando hablamos de una persona que es religiosa, hablamos de una persona tal vez que busca a Dios, que hace las cosas tal vez con disciplina, pero el problema es que empieza a crear reglas que poco a poco van alejando, que en lugar de acercar a las personas a Dios, lo que hace es que las van alejando, ¿verdad? Tú te reúnes con algunas personas y les dices: uy, no, yo jamás voy a ser como vos, porque yo soy una persona santa. Y empieza a criticar todo lo que los demás hacen. Y está bien, no quererse contaminar, pero tampoco tenemos que caer en el... Ese era el problema que Jesús enfrentó cuando llegó a Judea, cuando llegó a Jerusalén, cuando empezó a relacionarse con los escribas, los fariseos, los saduceos, con los sacerdotes, empezó a tener ese problema. Y miren lo que dice en el versículo 23 de Mateo, en el capítulo 23, versículo del 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En las sinagogas, ese lugar donde ellos se reunían para poder leer la Biblia, para poder orar, había un asiento, y esa se llamaba la cátedra de Moisés. Ahí se sentaban los rabinos, los que dirigían las sinagogas, los que estaban encargados de esos lugares. Verso 3: así que todo lo que os digan que guardéis, oiga esto, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esa es una persona religiosa, que te va a cargar de leyes, que te va a cargar de reglas, de normas, pero que él tampoco está dispuesto a cumplirlas, ¿verdad? Y tal vez aquí algún me va a meter a un lío, pero no me importa. Te dicen: no se ponga aretes a las mujeres, ¿verdad? No se ponga pantalón. Y a los hombres: no se deje la barba, rasúrese. Yo estoy liberado de esa situación. Bueno, Jorge también, hermana. Cristo nos hizo libres. Pero de verdad, eso es rayar y no dejaban entrar a las personas, de verdad. Habían iglesias que de verdad tenían una regla para medirle la falda a las hermanas, y no podían entrar si no llegaba a la regla que ellos habían establecido. Todo eso es legalismo, y atan esas cargas que ni ellos mismos pueden llevar, ni ellos mismos las cumplían. Por eso Jesús decía: guarden lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces eso hay que romperlo. Eso a veces nos impide a vivir una vida en el Espíritu, poderosa en el Espíritu, porque nos volvemos legalistas.
Entonces yo tengo que analizar, identificar y alejarme de todo aquello que me separa de Dios. Tal vez aquí me faltó un punto, y tal vez es analizar el entorno donde yo estoy, el entorno con quien yo me relaciono, que eso a veces nos puede impedir acercarnos a Dios, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Número 2, ¿cómo nosotros podemos vivir una vida en el Espíritu? Aprende y decide a depender de Dios o depender de Dios. Aprender y decidir depender de Dios. Y aquí son dos palabras: aprendo y decido. ¿Sí? O sea, yo no puedo depender de Dios si yo no conozco a Dios, si yo no conozco y no me relaciono con Dios. ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? O sea, Dios se revela. Cuando uno lee Romanos 1, la Biblia dice que Dios se reveló desde el principio de la creación a través de la misma creación. Eso significa que la gente se imagina y la gente dice: esto que está creado, alguien lo tuvo que haber hecho. Esto que existe, alguien lo tuvo que haber hecho. ¿Sí? Y el salmista decía: cuando veo los cielos, obra de tus manos. Entonces él veía a Dios en la creación. Y Dios dejó eso. Cuando uno mira los árboles, cuando uno mira los pajaritos, los animalitos, cuando uno mira la naturaleza, el mar, los lagos, la noche, las estrellas, la luna, el sol, uno dice: esto lo tuvo que haber hecho alguien. No pudo haber aparecido de casualidad. ¿Sí? Todo lo que hay en este planeta, todo lo que hay en este mundo, Dios lo ha creado. Entonces Él se revela, pero Él sigue revelándose a todos nosotros, y lo ha hecho a través de la Biblia. Ahora, el medio que Dios dejó para revelarse en este tiempo es a través de la Biblia. La Biblia se hace clara a las personas. Mire cómo juega el Señor con todas estas palabras. Se hace clara a las personas por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice la palabra, dice la Escritura, que la letra es muerta. Pero ¿qué es lo que le da vida? El Espíritu. ¿Y qué Espíritu? El Espíritu de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo. Entonces, cuando usted lee la Escritura, mire, yo no sé si a usted le pasó, pero cuando uno leía la Escritura y uno no era cristiano, no tenía a Jesús en el corazón, el Espíritu Santo no estaba dentro de uno, uno no lo entendía. O sea, uno decía: no entiendo qué es lo que quiere decir, no comprendo. Pero cuando el Espíritu Santo, cuando uno recibe a Jesús y uno lee, uno dice: wow, tan claro que estaba y no podía entenderlo. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos revela a Dios, y ahora lo hace a través de la Biblia, de las Escrituras. Esa es la forma como nosotros podemos encontrar a Dios, buscarlo a Él y encontrarlo a través de las Escrituras. Pero también ha dejado otros medios. Yo voy a hablar de esto. Número 1, a través de la oración. Hay que dedicar tiempo a orar, a platicar con Dios. Salmos 9:10 dice: Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan. Entonces tenemos que buscar a Dios a través de la oración. La oración es hablar con Dios. Yo el día de la reunión de mujeres les explicaba acerca de que tenemos que aprender a hacer oraciones audibles. ¿Sí? Que nuestra mente, que nuestra boca hable, porque cuando nuestra boca habla, nuestra boca domina nuestra mente. ¿Sí? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero de repente usted está pensando y tiene un pensamiento en la mente, está tratando de analizar algo, cuando de repente se le atraviesa que dejó la olla de frijoles puesta en la cocina. ¿Sí? Y uno dice: ¿será que apague la estufa o no la apague? ¿Cerré la puerta o no la cerré? ¿Dejé abierta la ventana o no la dejé? ¿Le eché llave al carro o no le eché llave al carro? O sea, y empieza a divagar la mente. Entonces los pensamientos, lo que usted estaba tratando de analizar, se perdió, se fue. Así es la oración. Cuando usted ora mentalmente, no quiero decirle que no pueda orar mentalmente, ¿sí? No estoy diciendo que eso no se puede hacer, se puede hacer. Hay oraciones que Dios las escucha así también. Y tenemos el caso de Ana, la mamá de Samuel. Cuando estuvo en el templo, dice que ella oraba en su interior, ¿sí? Y solamente se movían sus labios, pero no se escuchaba nada. Y el profeta, el sacerdote Elí,
le llega a decir: mujer, parece que estás ebria, ¿qué te pasa? Aquí no puedes entrar en ese estado, hazme favor, que se te pase la borrachera, por favor, salte. Y entonces ella le dice: yo no estoy borracha, lo que pasa es que mi alma está angustiada. Y entonces Dios le habla a Elí y le dice: dile que su oración ha sido escuchada y que hoy que llegue a su casa va a ser contestada su petición. O sea, sí escuchó el Señor esa oración. Pero ella tenía una angustia y, digamos, estaba bien concentrada. Pero a nosotros nos pasa, por lo menos a mí, tal vez a usted no, pero a mí sí, me pasa que si yo empiezo a orar mentalmente, luego divago, ¿verdad? Ay, estos hermanos que no vienen al servicio temprano. Y empiezo a divagar en los pensamientos. Y luego no, estoy orando: Señor, perdóname si mi adoración tiene que ser para ti, Señor, pero tráelos temprano, por favor, pa. Empieza a divagar la mente, pero en voz alta yo tomo el control de la mente, ¿sí? Yo empiezo a hablar y mis pensamientos se conectan con mis palabras. Hágalo. Igual en la lectura, leer la palabra en voz alta. Usted va a captar la atención de su mente para la lectura que está teniendo. Hágalo de esa manera. Entonces dedique tiempo a la oración, aparte un tiempo, dedíquese a orar, a buscar a Dios, a que el Señor llene su vida. Pero también dedique tiempo a leer la Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3 al 16, capítulo 3, verso 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Escritura nos ayuda y debemos tomar tiempo y apartar tiempo para leer la Biblia. El día de ayer en los grupos familiares hablamos un poco de esto: apartar ese tiempo y orar con las 3 P, ¿verdad? Pide, pelea y profetiza, ¿sí? Pedir es pedirle al Señor que nos hable, que por favor nos revele su Escritura, que habla nuestra vida, para que dé un rema, para que dé una palabra que pueda hacer un clic en nuestro corazón, que nos alimente, que nos levante, que nos instruya, que permita que podamos hacer algo diferente. Cuando yo recibo esa palabra de Dios, cuando yo logro encontrar ese pensamiento, esa palabra, logro encontrar ese rema de Dios, entonces yo tomo ese versículo y peleo la batalla, hago guerra espiritual para que esa palabra se cumpla en mi vida y se cumpla en los que están alrededor de mí. Y luego la declaro, la profetizo. Yo empiezo a declarar la palabra, yo empiezo a decir esa palabra. Yo empiezo a decir: eso es mío, eso es para mí, eso es lo que Dios quiere que yo haga. Y dedica tiempo para ayunar. Esto es una costumbre que se ha perdido en estos días en nuestra cultura cristiana: el ayuno. Es más, quiero contarle que nosotros teníamos un día de ayuno, el día miércoles, y teníamos ese día de ayuno y oración. Pero mire, cuando invitamos a predicar a un profeta, hermano, la gente se abarrota para que venga el profeta. Cuando invitamos a la gente al día de ayuno y oración, vienen 4 o 5, ¿verdad? Porque son cosas que no nos gusta hacer a veces. No, yo sé que usted trabaja y que está ocupado también, pero a veces no nos gusta ayunar. ¿Y qué es el ayuno? ¿Ah? Abstenernos, ¿sí? Es abstenernos de alimento. Eso es ayunar. De repente le hacen algún examen médico y le dice: venga, ¿qué? En ayuno. ¿Y qué es lo que uno pregunta? ¿Y cuánto tiempo usted? ¿Cuánto tiempo tengo que dejar de comer, verdad? Y le dicen: mire, 12 horas, coma a las 7 de la noche y venga a las 7 de la mañana. Le hacemos, mire, y usted vive angustiado por esas 12 horas, de verdad. No voy a comer 12, de todas maneras no come esas 12 horas. Usted se va, se duerme y no las come, pero uno se angustia. Solo le dicen a uno ayuno, hermano, y el estómago empieza a tronar, ¿verdad? Y la mente a decir: no vas a comer, tenés que comer algo, te vas a debilitar, no vas a poder caminar, te va a costar levantarte. Bueno, yo tengo mucha reserva y algunos otros también por aquí. Pero lo que quiero decir es que uno escucha la palabra ayuno y uno empieza con esa psicosis, ¿verdad? No lo voy a poder hacer, no lo voy a lograr.
Y es cierto, y de repente, mira hermano, a mí me pasó una vez, estaba iniciando 3 días de ayuno. A mí me gusta mucho el pollo campero, de verdad, no saben cómo me gusta esa cosa. Y mire, de repente apareció una señora con una caja así de pollo, hermano. Jamás en mi vida me había dado algo, ni los buenos días. Y me dice, mire, le traje su caja de pollo. Yo le dije, mire, estoy en ayuno. Le dije, entonces me la llevo. Y yo le dije, déjenmela para dentro de 3 días. Pero eso pasa, ¿sí? Eso suele suceder. Y sí se la llevó. Lo que quiero decir es que siempre hay un tropiezo para eso. Pero el Señor espera que nosotros, Juan decía de esta manera, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, para que Él crezca. Y voy a ir concluyendo diciendo que nosotros necesitamos disfrutar de los beneficios de vivir en el Espíritu. O sea, cuando aprendemos a vivir en el Espíritu, digamos, yo necesito estar conectado a la fuente para vivir en el Espíritu. Estar conectado a la fuente, yo necesito orar, leer la Biblia, ayunar, estar siempre, mi adoración, mi devoción, mi lealtad, todo hacia Dios, para que entonces Él me fortalezca, para que entonces Él me dé victoria sobre el pecado. Él me va a dar victoria porque va a quitar el poder del pecado en mi vida. El pecado ya no tiene el poder sobre nosotros cuando nosotros vivimos pegados a la fuente. Él te va a librar de ese poder del pecado. Te va a dar dones espirituales. Mira, Dios es bueno porque no solo te ayuda en tus debilidades, sino también te da dones para que tú puedas recibir bendiciones de Dios y bendecir a otras personas. Y pueden haber muchos beneficios más, muchísimos beneficios más. Te ayuda a testificar de Cristo, te guía a toda la verdad, te ayuda a orar, te convence de pecado y de justicia y de juicio, te da consuelo, fuerza y paz, te lleva al crecimiento espiritual, te unifica el cuerpo de Cristo, te da seguridad de tu salvación. Cuando yo estoy cerca del Espíritu Santo, cuando yo me mantengo en esa relación con el Espíritu Santo, entonces yo soy fortalecido de parte de Él. Yo soy protegido, soy guardado. Yo soy dirigido, soy guiado. Su palabra se revela a mi vida. Yo puedo recibir esa dirección de Dios, del Espíritu Santo. Y lo que nosotros necesitamos para tener una transformación en nuestra vida es estar siempre pegados a Dios, para estar siendo fortalecidos por el Espíritu Santo. Yo quiero orar en esta mañana.